El proceso por el cual escogemos nuestros objetivos, escogemos la narrativa con la cual contamos nuestras fotos, es muy personal y a veces intransferible. Pero tenemos que tener en cuenta que la manera en la que nosotros contamos nuestras cosas realmente importa y mucho. No me importa realmente si te dedicas a un tipo de fotografía o a otro. Al final, escojas un angular, escojas un objetivo más estándar o escojas un teleobjetivo, vas a contar las historias que pasan por delante de ti o las historias que te suceden de una manera muy diferente. Cuando tú trabajas con un angular, como puede ser el 16 f2.8 de Fuji, que equivale a un 24 milímetros aproximadamente, o el 23 f2, que equivale a un 35 milímetros en formato completo, estás contando muchas cosas. Te obligas a estar muy cerca. Por ejemplo, con el 24 suelo estar a 1 metro o 2 metros de lo que sucede, mientras que con el 35 suelo estar a entre 1,5 metros, 3 metros y unos 5 metros. Tengo esos rangos de enfoque. A partir de ahí van a entrar muchos elementos y poco a poco vamos a entender cómo la sensación de inmersión, la sensación de cercanía nos va a permitir obtener fotografías con un toque más pasional, con un toque más divertido, con un toque inmersivo, como decíamos, un toque más íntimo y al final una sensación de estar ahí, que provocas al espectador al igual que tú te encontrabas en el momento de tomar las fotografías. Sin embargo, con el 50 mm f2 de Fuji lo que consigues es el efecto contrario. Cuando jugamos con un teleobjetivo como es este, que es un telecorto y que equivale a un 75 milímetros aproximadamente, lo que vamos a tener es esa lejanía que nos va a permitir tener una perspectiva de una tercera persona con respecto a lo que sucede. Y ahí vamos a personalizar, vamos a comprimir los planos, vamos a aislar sujetos, vamos a buscar protagonistas. Mientras que antes buscábamos un escenario sobre el cual integrar diferentes elementos, en esta ocasión lo que hacemos es buscar esos elementos que claramente nos han llamado la atención para meterlos en una composición ordenada, diferente, pictórica si lo queremos, e incluso tendente a veces a lo abstracto. Así que no lo olvidéis, escojáis los objetivos que escojáis, os puedo asegurar que va a cambiar mucho la narrativa y si tenéis un objetivo zoom podéis experimentar con los diferentes rangos focales para ver cómo cambia la perspectiva desde donde os encontráis para tomar esas fotografías de un modo mucho más creativo. Por cierto, no te pierdas el calendario de talleres de inmersión en fotografía de calle que tengo ya preparados para las diferentes semanas y los próximos meses que vienen. Así que si has visto mis fotos, has visto mi manera de trabajar, te gusta cómo te explico las cosas y crees que te puedo aportar algo, te puedo asegurar que en uno de mis grupos vas a aprender mucho, vas a disfrutar un montón. Son 7 años haciendo este tipo de talleres por toda España y Europa, así que te puedo asegurar que vas a pasar un día espectacular de fotografía, vas a compartir con otro grupo de fotógrafos tu pasión y por supuesto me vas a permitir que yo te ayude a desarrollar tu propia visión fotográfica. Así que nos vemos cuando tú quieras.